Quiero recordarles que nosotros los días miércoles estamos realizando estudio bíblico y estamos estudiando en Mateo capítulo 5 hasta Mateo capítulo 8 lo que se conoce como el Sermón del Monte. Y estamos en las bienaventuranzas. Ya hemos estudiado la primera bienaventuranza, que es bienaventurado los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hemos estado estudiando bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Y estamos en el punto de Mateo capítulo 5, versículo 5, que es bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Esa va a ser la enseñanza del día de hoy. Mateo capítulo 5 del versículo 5, pero obviamente voy a comenzar leyendo del versículo 1, porque es importante que usted entienda, hermano, que para poder entender esta bienaventuranza, la número 3, bienaventurados los mansos, es importante que usted comprenda las dos primeras. ¿Por qué? Porque usted no puede llegar a ser manso si usted no es pobre en espíritu. Usted no puede llegar a ser manso si usted no llora. Y ya vamos a ver de qué tipo de lloro es que habla el Señor. El miércoles estuvimos compartiendo, pero muchos de ustedes no pudieron asistir. Y entonces es importante resaltar estas cosas. Vamos a leer Mateo capítulo 5 del versículo 1. Dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Luego dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y luego viene: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Que es la bienaventuranza que hoy voy a estar compartiendo con ustedes. Estuvimos explicando, hermanos, que la palabra bienaventurado en el original griego es la palabra Makarios. Así como se oye, es la palabra Makarios, que significa felices, dichosos, benditos. Eso es lo que significa la palabra bienaventurado. Jesús, cuando dice bienaventurados los pobres en espíritu, está diciendo felices los que son pobres en espíritu, felices los que lloran. ¿Y cómo es eso? Que alguien que llora está feliz. Muchos dirán: no, pero hay gente que llora de felicidad. Bueno, pero ahí no está hablando de ese lloro. El lloro que está hablando en esta bienaventuranza es cuando una persona está arrepentida de corazón y esta persona llora por el pecado, llora, se arrepiente, se quebranta. La palabra dice que un corazón contrito y humillado, Dios nunca lo va a rechazar. Ahora, una persona no puede llorar, ni lamentarse, ni quebrantar su corazón cuando peca si no es un pobre de espíritu. Por eso que cada una de estas bienaventuranzas van una al lado de la otra, en la manera que las estamos estudiando, así se van cumpliendo en la vida del creyente. Cuando usted conoce de Cristo y el Señor viene a tu vida y deposita su amor en tu corazón, lo primero que pasa en tu vida es que el Señor te convierte en un pobre de espíritu. Dijimos que la palabra pobre de espíritu se refiere a un mendigo espiritual. Un mendigo espiritual. Recuerden que Jesús, los ejemplos que utilizaba siempre eran ejemplos que ellos vivían. Eran momentos y situaciones que ellos podían entender el ejemplo porque lo veían a diario en las personas de aquel tiempo de Israel. El mendigo se inclinaba cuando iba a pedir, extendía su mano, bajaba su rostro, ni siquiera podía mirar al que le estaba pidiendo, y extendía su mano esperando recibir algo. Nosotros, cuando lo trasladamos esto al mundo espiritual, nos damos cuenta que nosotros somos unos mendigos espirituales del Señor, porque nosotros tenemos que depender totalmente de Dios y no tenemos motivo, razón, nada para poder alzar nuestro rostro y exigirle a Dios las cosas como hace mucha gente, porque nosotros sabemos que sin Dios estamos perdidos. Sin Él nada somos. Todo lo que tenemos se lo debemos es a Él. Todo lo que somos
al día de hoy se lo debemos a Él, porque Él fue quien dio su vida por nosotros. Y entonces nosotros dependemos totalmente de Él. En el Evangelio de Juan, Jesús dice, separado de mí, nada podéis hacer. Nosotros dependemos totalmente de nuestro Señor. La palabra Padre significa fuente. Y nuestra fuente proviene del cielo, donde está nuestro Señor. Es como cuando usted analiza y piensa en la historia del fariseo y el publicano. El fariseo le exigía a Dios, le decía, Señor, yo doy diezmo de todo lo que gano, yo hago esto, yo hago lo otro. Y se quería alabar delante del Señor diciendo todo lo que él hacía, mientras que el publicano ni siquiera podía levantar su rostro para ver al Señor, porque sabía que él era pecador. Así debemos ser cada uno de nosotros luego que aceptamos a Cristo. Nos convertimos en personas que son pobres espiritualmente, que dependen totalmente del Señor, porque necesitamos al Señor para todo. Entonces Jesús dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran. Una persona no puede llorar, no puede lamentarse por el pecado si no es un pobre en espíritu. El pobre en espíritu es humilde. El pobre en espíritu es una persona que ha renunciado a todo porque reconoce que él necesita totalmente de Dios. Por lo tanto, esta persona cuando comete un pecado se quebranta porque sabe que lo que está haciendo está mal delante de Dios y por eso llora. Jesús lloró por Jerusalén. ¿Por qué? Porque él decía, ustedes matan. Yo quise juntarlo como la gallina junta sus polluelos, pero ustedes no hicieron caso. Ustedes que matan a los profetas, que los persiguen. Jesús lloraba de ver el pecado y la maldad que había en Jerusalén. Ese tipo de lloro es el que está hablando Jesús. Felices los que lloran, bienaventurados los que lloran, benditos los que lloran, son aquellos que se arrepienten por el pecado y son quebrantados en el espíritu, porque primero han sido pobres en espíritu y han reconocido que les hace falta a Dios y por lo tanto lloran y se quebrantan, porque saben que le están fallando al Señor. Por eso dice la palabra que el Espíritu de Dios se contricta cuando usted y yo hacemos las cosas que a Dios no le gustan. Genera como una especie de tristeza. ¿Por qué? Porque estamos caminando como Dios no nos mandó a caminar. Estamos haciendo las cosas que a Dios no le gustan. Por lo tanto hay un quebrantamiento. Pero para que eso ocurra, primero tenemos que ser pobres en espíritu. Luego que somos pobres en espíritu, que podemos lamentarnos y arrepentirnos del pecado, pasamos a la tercera bienaventuranza, que es bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Cuando hablamos esta parábola, tenemos que estudiar un poco acerca de lo que es la mansedumbre, ¿verdad? Que fue uno de los ejemplos o características de Jesús más grande y más fuerte que pudo enseñarnos, porque Él no lo enseñó solo de palabra, sino que Él lo vivió. Fue una persona mansa. Le pegaban, lo maltrataban y Él no actuaba igual, sino que actuaba como una persona mansa. Vamos a leer Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. Mateo capítulo 11, versículo 28 hasta el versículo 30. Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Fíjese, Jesús enseñó muchas cosas en el tiempo que estuvo en la tierra, pero solamente aquí se aferró a decir: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Dile al hermano que está a su lado: tienes que ser manso y humilde. Porque mire, hermano, sin esta herramienta, sin estas dos herramientas, no se puede servir en la obra de Dios. Si no somos mansos y humildes, no podemos servir en la obra de Dios. Porque para poder servir en la obra de Dios necesitamos la humildad y necesitamos la mansedumbre.
¿Por qué necesitamos la humildad? Para poder reconocer que todo lo que vamos a hacer tiene que provenir de Dios. Que yo no me voy a dirigir como yo quiero, sino que yo voy a dejar que Dios sea el que me guíe, porque yo no sé nada. Lo que yo sé es lo que Dios ha puesto en mi vida. Pero yo, para aceptar eso, tengo que ser una persona humilde. El que es soberbio no lo va a aceptar. Por eso los fariseos no aceptaban la enseñanza de Jesús, porque eran soberbios. En ellos no había humildad. Ellos creían que se la sabían todas, y cuando cometían un error, alguien los corregía, no se dejaban corregir, porque no eran humildes, eran personas soberbias. Entonces nosotros no podemos ser así. ¿Y por qué necesitamos la mansedumbre? Para que cuando alguien nos vaya a corregir, poder recibir esa corrección con mansedumbre y no airarnos, sino escuchar lo que nos están diciendo, ponerlo en práctica. Gracias. Ponerlo en práctica, poder vivir, hermano, mostrando este fruto. Porque ahorita vamos a ver que la mansedumbre es un fruto del Espíritu. La mansedumbre no es algo que usted lo va a encontrar aquí y ahí. No, la mansedumbre es un fruto del Espíritu. Y se supone que si usted está lleno del Espíritu, usted tiene que manifestar por obligación el fruto de la mansedumbre. Porque para empezar, los frutos del Espíritu no son de nosotros. Por eso se llaman así, los frutos del Espíritu, porque son del Espíritu. Y el que tiene el Espíritu de Dios tiene que manifestar estos frutos. No solo la mansedumbre, todos los demás, pero la mansedumbre está ahí metida, y de eso es que estamos hablando hoy. Entonces, es indiscutible que una persona nos pueda decir: yo tengo años en el Evangelio, pero es que a mí me cuesta ser manso. No tiene el Espíritu. Porque si tiene el Espíritu, debe haber mansedumbre. ¿Qué pasa? Que no vamos a ser 100% mansos en este mundo, porque estamos en una carne pecaminosa. Pero sí se tienen que ver las señales. Sí se tienen que ver la intención. Se tiene que ver el anhelo, el interés, la fuerza de la persona luchando contra su carácter para poder alcanzar la mansedumbre. Pero si ni siquiera hay esa lucha constante, quiere decir que hay un problema, que el Espíritu de Dios no está en mí. Por eso yo no estoy manifestando ninguno de los frutos del Espíritu. Pero si el Espíritu de Dios está en mi vida, los frutos se tienen que manifestar. Se tienen que manifestar día a día, a diario, hermano. A donde quiera que estemos, somos un ejemplo de que el Señor habita en cada uno de nosotros. Y es lo que Jesús dijo: aprendan de mí. Yo voy a llevar las cargas de ustedes, pero aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Hay hermanos que dicen: ay, es que a mí me gusta ser como este pastor, porque es que él es muy humilde. Es que a mí me gusta ser como este anciano, como este líder, porque es que él es muy manso. No, hermano, usted no tiene que imitar a ningún hombre, a ningún predicador, a ningún hermano. Usted tiene que imitar a Cristo. Jesús dijo: ustedes quieren crecer, quieren madurar, quieren espiritualmente ser hombres y mujeres fortalecidos, aprendan de mí, que yo soy manso y humilde. Y eso te dará descanso, te dará paz, te dará tranquilidad en tu espíritu. Entonces Jesús nos dio el mayor ejemplo. Cuando usted lee en Santiago, vamos al libro de Santiago, capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículo 19. Vamos a estar leyendo hasta el versículo 25. Santiago 1, 19 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí ¿cómo? ¿Cómo dice su Biblia? Recibí con mansedumbre. Recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Cómo vamos a recibir la palabra? Con mansedumbre. Usted no puede recibir la palabra diciendo: esa yo me lo sé,
No, hermano, eso no es mansedumbre. Eso es soberbia. Usted no puede llegar a una iglesia y decir, es que yo no aprendo nada aquí. A mí no me enseñan nada. Eso no es mansedumbre. Eso es altivez. Eso es soberbia, eso es otra cosa. Pero la mansedumbre es que usted, aunque usted sabe mucho, usted está escuchando como si usted no supiera nada, porque usted quiere aprender algo nuevo. Eso es mansedumbre. Por eso dice, recibí la palabra con mansedumbre. La palabra implantada, que es la que puede salvar nuestras almas. Porque ahí está la salvación. El Señor nos salva y con su palabra nos ayuda a que caminemos en rectitud con Dios. Pero para eso debemos recibir la palabra con mansedumbre. Todo cristiano debe luchar, hermano, cada día por obtener este fruto del Espíritu, por manifestarlo en su vida, por ser humilde, por ser manso. El libro de Gálatas, capítulo 5, vamos a leer Gálatas, capítulo 5, el versículo 22, donde nos habla de los frutos. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 dice, mas el fruto, fíjese cómo dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne en sus pasiones y deseos. Y fíjese lo que dice aquí, el versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Si vivimos por el Espíritu, si decimos que tenemos el Espíritu, si decimos que andamos con Dios, que somos llamados por Dios, debemos andar también por el Espíritu de Dios. ¿Y cómo es andar por el Espíritu de Dios? Que en nosotros se puedan notar los frutos del Espíritu. Que en usted se note el amor, el gozo, la paz, la fe, la bondad, la mansedumbre. Cuando en un cristiano se notan estos frutos, usted con certeza y con seguridad puede decir, este hombre, esta mujer, este joven está lleno del Espíritu de Dios. Aunque pueda tener fallas, aunque pueda tener errores, porque es un humano, se puede equivocar, pero está manifestando los frutos del Espíritu. Con toda seguridad se puede detectar lo espiritual. Y cada día usted y yo debemos pedirle esto al Señor. Debemos pedírselo. Señor, ayúdame a ser humilde. Señor, ayúdame a ser manso, como tú. Ayúdame a ser humilde. La palabra nos enseña que el Señor da gracia al humilde, pero al altivo lo mira de lejos. Si algo debe resaltar en un cristiano, aparte del amor, es la humildad. Donde quiera que lleguemos, humilde, sencillo, como el Señor nos hizo. Tal cual así debemos andar en todo lugar y ser ese ejemplo de que el Señor está en nosotros. Vamos a leer el Salmo 138. Salmo 138, versículo 6, dice, ¿ya lo tienen? Porque Jehová es excelso y atiende, ¿a quién? Mas al altivo mira de lejos. Es una canción, una alabanza, debe escuchar. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, pero al que es altivo lo mira de lejos. Así ore mucho. ¿Cómo, hermano? Sí, así ore mucho, pero es altivo. Lo mira Dios de lejos. Aunque hagan vigilia, aunque hagan show, aunque hagan muchas cosas, como están ahorita muchas iglesias,
y creen que están haciendo lo correcto, pero como son altivos, como son orgullosos, Dios los está mirando de lejos. Pero el que no lee la Biblia dice, no, estos están bien, porque trabajan mucho. No, no es el trabajo. Es la humildad, la sencillez de corazón lo que te acerca a Dios, no el trabajo. Porque ni a la iglesia de Éfeso, que trabajaba mucho, el trabajo la acercó a Dios. Porque el Señor le dijo, mira de dónde te saqué y arrepiéntete, porque están dejando su primer amor. Y trabajaban arduamente, Apocalipsis capítulo 2. Entonces no es trabajar mucho, es la sencillez de corazón, la humildad con la que hacemos las cosas delante de Dios. Que donde estemos seamos verdaderos cristianos, que nos alejemos del pecado, del deseo de la carne y le sirvamos a Dios de corazón. Eso es lo que Dios está buscando en nosotros y en todo aquel que pretende y quiere acercarse al Señor. El libro de Isaías, Isaías 57, versículo 15. Isaías 57, 15 dice: porque así dijo el alto y el sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en las alturas y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Esto no lo dijo cualquiera, hermano, esto lo dijo Dios mismo. Mire, yo, el alto, el sublime, el que habita en las alturas y en la eternidad, yo habito con el espíritu humilde, con aquel que anda en la humildad, con aquel que tiene el espíritu quebrantado, con aquel que es pobre de espíritu, que se quebranta y llora por el pecado, con aquel que es manso, con ese es que yo habito. Y si usted es así, entonces usted está seguro entonces que ahí está Dios con usted, que ahí está el mismo Señor respaldando tu vida, tu familia, tu ministerio, todo. Porque es lo que Él nos manda en su palabra. Por eso, bienaventurados los mansos, porque de ellos heredarán la tierra. Y ahorita vamos a ver de qué tierra que está hablando, qué es lo que está hablando ahí. Pero lo importante es que reconozcamos que tenemos que ser mansos y humildes de corazón. Cuando leemos la parte donde dice, porque ellos heredarán la tierra, está colocando Jesús un ejemplo parecido a un ejemplo que colocó también el apóstol Pablo. Cuando Jesús dice, porque ellos heredarán la tierra, no está diciendo como los testigos de Jehová, que esta tierra no va a desaparecer, sino que va a estar bien bonita y nosotros la vamos a gobernar. No está hablando de eso. La tierra va a ser gobernada por el Señor por 1000 años, con la iglesia, que es lo que se conoce como el milenio. Es ahí donde el león abraza al niño, o el niño al león, la serpiente no muerde, donde hay paz, donde no hay maldad, porque en ese periodo de 1000 años el diablo está atado. Pero dice la palabra que luego el diablo va a ser suelto otra vez. Y la hermana dice, ¿y por qué lo van a soltar? Bueno, pero así está establecido, hermano. El diablo lo van a volver a soltar. No sabemos por qué, pero lo van a soltar. Entonces, ahí dice la palabra que él va a venir con más furia porque sabe que le queda poco tiempo. Pero es allí donde ocurre un gobierno pleno del Señor, donde no va a haber maldad de ningún tipo, ni en los animales, que es lo que se conoce como el milenio. Pero cuando aquí Jesús está hablando de que los que son mansos van a heredar la tierra, vamos a leer el ejemplo que colocó el apóstol Pablo para que usted pueda entender lo que yo le quiero transmitir en esta mañana. En 1 Timoteo, capítulo 4, 1 Timoteo, capítulo 4.
versículos 7 y 8, dice, ejemplos que le está dando Pablo a Timoteo, consejo, y le dice, en el versículo 7 y versículo 8, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa en esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibido por todos. Fíjese, él le dice, ejercítate. Está bien los que van al gimnasio, los que hacen ejercicio, está muy bien. Pero dice la palabra, el ejercicio corporal para poco aprovecha en cuando lo llevamos a un término espiritual. Espiritualmente no te sirve de nada, te sirve físicamente. Entonces él dice, el ejercicio corporal, en cuanto al espiritual, para poco es provechoso, pero más bien tú ejercítate en la piedad, que eso sí tiene que ver con lo espiritual. Ejercítate en la piedad, porque eso tiene aprovechamiento para esta vida presente y para la venidera. El mismo ejemplo que Jesús está colocando, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Es lo que está diciendo es, el que es manso va a tener provecho en esta tierra. Porque cuando estemos en el cielo ya no va a hacer falta ser manso, porque todo el mundo va a ser como él. Juan dice que ahora somos hijos de Dios, pero que no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero que cuando Él se manifieste, entonces seremos como Él. Ya ahí no va a hacer falta que seamos mansos, porque ya lo vamos a hacer. Pero en esta tierra, cuando practicamos y nos manejamos en mansedumbre, en humildad, eso va a ser provechoso para nosotros. Eso nos va a traer bendición, nos va a traer felicidad. Por eso dice, felices los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Es lo que está diciendo es, en pocas palabras, si ustedes son mansos, ustedes van a ser felices en esta tierra. Por eso dice, heredarán la tierra, porque vamos a ser felices en esta tierra. Pero todos aquí sabemos, por la palabra de Dios, que esta tierra va a desaparecer. Lo dice el libro de Pedro. Esta tierra va a ser consumida por el fuego y se va a destruir, y habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Y nuevo es nuevo. Ahí no habla de renovación, ahí habla de algo nuevo. Entonces, era importante aclarar ese punto. ¿Por qué? Porque yo sé que hay muchas doctrinas que están saliendo o que han venido saliendo desde hace muchos años hablando de la tierra. Hay muchos salmos que usted lee y dice, porque los justos heredarán la tierra. Muchos versículos así, que son los versículos que utilizan los testigos de Jehová para decir que nosotros vamos a gobernar esta tierra. Nosotros no, ellos, los testigos de Jehová. Y ellos en la atalaya tienen a un león, a una serpiente, a un niño jugando, porque ellos confunden el tiempo del milenio con el plan que tiene Dios con toda la humanidad. Entonces, cuando nosotros, hermanos, somos mansos y humildes, podemos ver grandes resultados en nuestra vida en esta tierra. Jesús dijo también, otro texto que me estoy acordando, cuando Pedro le dijo, Señor, nosotros que lo hemos dejado todo, ¿qué recompensa tendremos? Y Jesús le dijo, os digo que todo aquel que deje madre, padre, esposa, hijo, casa, recibirá 100 veces más en este tiempo. Y en la regeneración, la vida eterna. ¿Por qué? Porque cuando nosotros aplicamos la palabra de Dios en este tiempo también recibimos bendición del Señor. Aunque sabemos que la bendición más grande que podamos recibir es estar ya con Él, pero mientras el tiempo que tengamos en esta vida sea un tiempo de bendición por el resultado que vamos a obtener cuando cumplimos con el Señor y vivimos conforme a su palabra. Gloria al Señor. ¿Sí vamos bien? Bueno, eso era la introducción apenas. Un punto importante, hermano. Cuando hablamos de humildad, de mansedumbre, hay que tocar la otra cara de la moneda, que es la soberbia. Porque el que no es humilde y no es manso es soberbio. Y lamentablemente hay que decir que la soberbia te aleja de Dios.
aunque tengas conocimiento, aunque tengas años en el Evangelio, pero en la intimidad, en tu comunión diaria con Dios, te aleja la soberbia y la falta de humildad. Vamos a leer el libro de Marcos. Aquí voy a colocar dos ejemplos. Un ejemplo donde se nota un poco la soberbia y otro ejemplo donde hay alguien que está arrepentido, como un pobre de espíritu que acepta al Señor y es salvo. Vamos a leer primero en Marcos capítulo 10, versículo 17. Marcos capítulo 10, versículo 17, la historia del joven rico. Dice: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él le preguntó: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Mire la pregunta, porque a veces por conocernos la historia nos saltamos la pregunta. La pregunta que él está haciendo es: ¿qué debo hacer para ser salvo? Para heredar la vida eterna. Esa es la pregunta. Y él le dice, Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes. Aquí es importante porque yo he escuchado a muchos hermanos decir: no, es que él ahí mintió porque él no lo sabía, él no lo cumplió. No, él sí lo sabía, porque Jesús le asegura y le dice: los mandamientos sabe. Y le dice: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Ahora yo le pregunto a usted: ¿Jesús es loco para decirle a él, nada más te falta una cosa? No, él sabía que este hombre en algún momento de su vida había cumplido estos mandamientos. Por eso Jesús le dijo: te falta una cosa. No le dijo: no, eso es mentira tuya, vos no habéis cumplido nada de esto, andá y empezarlos a cumplir. No le dijo así. Le dijo: te falta una cosa. O sea, él aprobó la situación en la que él se encontraba y le dijo: te falta una cosa. Y le dijo: anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. ¿Qué ganó aquí? La soberbia, la falta de humildad, porque él tenía muchas posesiones. Y él en ese momento no fue pobre de espíritu, sino que él dijo: yo no necesito de Jesús entonces, porque yo tengo muchas cosas. Yo prefiero irme, yo no voy a perder esto por Jesús. Mire la diferencia. Cuando Pablo dice: todo lo que yo sé, todo lo que tengo, lo he desechado y lo tengo por basura, con tal y conocer a Cristo y el poder que hay en su resurrección. Mire la diferencia. Este prefirió las posesiones, el dinero, lo material, antes que a Jesús. Eso significa que no era un pobre de espíritu, que era una persona soberbia, que no quería depender de Dios, quería seguir dependiendo de lo que él tenía. Y por eso no pudo acercarse al Señor, sino que se fue, porque la soberbia te aleja de Dios. La falta de humildad te aleja de la presencia de Dios y de la comunión con tus hermanos. Ahora vamos a ver el otro ejemplo en el libro de Lucas. En el libro de Lucas, capítulo 19, versículo 1 al versículo 9, que es la historia de Zaqueo. Dice, Lucas 19, del 1 al 9, dice: habiendo entrado Jesús en Jericó,
iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y ricos, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió como gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, mire esto, le dijo: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Mire, esta fue la señal de que este hombre se había convertido y que había sido en ese momento un pobre en espíritu, que había reconocido que las riquezas que él tenía no eran nada comparado con lo que estaba recibiendo de Jesús. Por eso encontró y recibió la salvación. Jesús le dice en el versículo 9, Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cuál fue el resultado de este hombre? Que dio señales de que era un pobre en espíritu y que a él no le importó perder todo lo que tenía, darle a los pobres su riqueza, pagarle a alguien que había defraudado, contar y agradar al Señor, y que el Señor estuviera en su casa con él, enseñándole, orando y acercándolo a la presencia de Dios. Él renunció a todo, lo contrario a lo que hizo el joven rico. Prefirió quedarse con sus posesiones, con la riqueza y alejarse del Señor por su soberbia. Pero aquel que fue humilde dijo: yo prefiero perderlo todo, pero me conformo con tener a Cristo aquí en mi casa. Y es lo que nosotros entendemos en Pablo, cuando la palabra nos enseña que en Cristo Jesús usted y yo estamos completos, mis hermanos. Mire, podemos tener necesidad, no podemos tener alimento, que se nos vaya el agua, que a veces nos quita la luz, pero tenemos a Cristo y con Cristo lo tenemos todo. Es lo más importante, el tener a Cristo. Nada hacemos con tener riqueza, buenas casas, buenos carros y lejos de Dios. No, lo importante es estar cerca de Dios y todo lo demás será añadidura. Y todo esto se consigue para que nos podamos acercar a Dios a través de la humildad. El libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 41. Hechos, capítulo 2, versículo 41, dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Fíjese, esto era la iglesia primitiva. Recibieron al Señor, se bautizaron, reconocieron, fueron pobres en espíritu, se arrepintieron de sus pecados, y luego ¿qué hubo en ellos? La mansedumbre, la humildad, para poder convivir con sus hermanos y que nadie tuviera necesidad, sino que repartían el pan, y entre ellos, como una familia, trabajaban para que todos tuvieran el mismo sentir, en la doctrina, en la palabra, en las oraciones y en el partimiento del pan, para que no hubiera tanta necesidad en aquel entonces. Cuando una persona es mansa, es humilde, también es dadivosa, también le gusta ayudar a su hermano, porque no quiere que su hermano pase necesidades. Pero cuando usted es soberbio, cuando usted es altivo, a usted no le interesa, no, que trabaje, no, que haga lo que él quiera. No, la humildad nos ayuda a estar unidos, porque no vamos a ver tanto los defectos ni los errores del hermano, sino que vamos a ver sus virtudes, y cuando caiga o cuando vaya a caer, lo vamos a ayudar y no lo vamos a empujar, sino que lo vamos a ayudar para que no caiga. La palabra dice: el que esté firme, mire que no caiga. Todos estamos expuestos a caer, y por eso tenemos que ayudarnos unos con otros. Entonces, esto que estamos leyendo en el libro de los Hechos es el resultado que todo aquel que es humilde y practica la mansedumbre y pertenece al cuerpo de Cristo, se va a ver este fruto,
que es una persona que es dadivosa, que es generosa, que ayuda al hermano, que está pendiente, que ora, que ayuda, porque somos el pueblo de Dios, la casa del Señor. Como estamos notando, hermano, es un tema, un punto muy importante, la mansedumbre en cada uno de nosotros y dentro de la obra de Dios. Y todos los que servimos en la obra de Dios, de alguna manera, desde limpiar una silla, hasta de recibir un hermano, hasta predicar, hasta cantar una alabanza, hasta hacer el logo que hizo el hermano allá, todos los que servimos en la obra del Señor, tenemos que ser mansos y humildes. En especial todos aquellos que somos líderes, ministros, que tenemos un cargo, que predicamos, que enseñamos, que nos subimos a los altares. Somos los que más debemos mostrar la humildad y la mansedumbre. ¿Por qué? Porque es un fruto del Espíritu. Si yo no manifiesto los frutos del Espíritu, entonces el Señor no me está usando a mí. Pura palabra de hombre. Pero yo como predicador debo manifestar los frutos del Espíritu. Y eso es una señal de que el Espíritu de Dios está en mi vida. Y que lo que yo voy a hablar es dirigido por su Espíritu. Esa es la señal. Pero ¿qué pasa, hermano? Hoy en día sabemos cómo están las iglesias. Tantos predicadores, tantos pastores, tantos ministros, enseñando doctrinas de demonios y nada del Espíritu de Dios. Lamentablemente así estamos y cada día se va a notar mucho más. Vamos a leer estos últimos versículos para terminar. En el libro de Gálatas, capítulo 6. Del versículo 1 al 10. Y ya con esto terminamos. Libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 1 al 10. Dice: hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Mire este versículo. Si ustedes ven que un hermano es sorprendido en alguna falta, cayó, falló, cometió un error, ustedes que lo están viendo, que dicen que son espirituales, ¿cómo lo van a corregir este hermano? Con mansedumbre, mirándonos a nosotros mismos, diciendo, lo voy a corregir con mucho amor, con mucha misericordia, no sea que yo mañana haga lo mismo o peor. ¿Sí o no? Eso es lo que está diciendo. Considerándonos a nosotros mismos, dice, no sea que tú también seas tentado en eso mismo que cayó el hermano, o peor. Versículo 2 dice: sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Cómo vamos a cumplir la ley de Cristo? Llevando las cargas uno con otro. ¿A cuánto le gusta llevar la carga del hermano? Nadie dice amén, varón. No se puede, hermano. Dice: porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Dice: porque cada uno llevará su propia carga. El que he enseñado en la palabra, haga partícipe toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y dice el versículo 9: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Fíjense estos dos últimos versículos, el 8 y el 9, lo que dice: el que siembra para la carne, de la carne va a cosechar corrupción, maldad, pecado. Pero el que siembra lo espiritual, el gozo, la paz, el amor, la paciencia, la mansedumbre, la fe,
a su tiempo cegará. ¿Pero qué va a cegar? Lo espiritual, la bendición del Señor. Si no desmayamos y seguimos trabajando y seguimos manifestando los frutos del Espíritu en la vida de cada uno de nosotros. Pero ya sabemos que todo eso se consigue de la manera en la que hemos comenzado la enseñanza. Siendo pobre en espíritu, que significa reconocer todo lo que Dios ha hecho por nosotros, llorando, lamentándonos por el pecado, el arrepentimiento, alejándonos de lo malo para podernos acercar a Dios, y siendo personas mansas. Y de esta manera seremos bienaventurados, felices, bendecidos por el Señor. Brindemos un fuerte aplauso al Señor.